Wonderful. Thank you. Muy bien. Now we also are going to speak slowly so we Vamos make a sure hablar lentamente para asegurar can make sure the translation and de the que tengamos interpreter has time interpretación to catch up. y So que tenga welcome to the y que early se pueda y morning que pueda of seguirle. Muy Winter. bienvenidos We're a so esta excited to junta. have you Estamos muy here. emocionados para tenerlos aquí esta I'm noche, el día going to de pass hoy. things over to En Marissa. este momento se lo voy a pasar el micrófono a Marisa para nuestra junta el día de hoy. Thanks, Amy. So I'm Gracias, Amy. going to start today by Voy a reviewing empezar. our meeting agenda and the Voy a topics revisar la agenda y los temas que vamos over the next hour a and a half. cubrir por la hora y media que vamos a estar. We are Y para celebrating empezar, our 1 year estamos anniversary celebrando nuestro aniversario de So la agenda en enero. December, we're nearing up on Entonces estamos en one. diciembre, casi es enero, pero queríamos This achievement together, do a little celebrar review este año of all juntos, accomplished together over haciendo una revisión de lo que hemos logrado durante el último año updates both from us as y the damos las have actualizaciones as well as from the various work groups. que de nosotros y de varios To spend trabajadores. time in breakout rooms También at vamos a pasar the un tiempo en cuartos. everyone a Al principio chance de la junta, el día de hoy, queríamos darles una oportunidad para hablar en grupos pequeños, salir de mudo y compartir de ustedes mismos y sus reflexiones en su participación en nuestra agenda. Con eso, me gustaría hacer una presentación rápida acerca de todas las cosas que nosotros hemos logrado el último año. La primera que quiero hacer es tener contexto de todo lo que sucedió hasta este año. En el de 2021 de agosto, nuestro equipo empezó a planear en lo que esta agenda se convertiría. Nos juntamos con socios y con consejeros para crear una estructura para esta agenda. Kairos es uno de esos socios que nos ayudó a estabilizar este proceso de construcción juntos. Y después, una vez que nosotros tuvimos esa estructura lista para ir, lanzamos el desarrollo que nosotros creamos estas 10 prioridades en octubre del 2022. Ese proceso nos ha llevado hasta enero del 2023, en donde celebramos la liberación de esta agenda. ¿Qué es la agenda? En esta diapositiva habla de que es una iniciativa nacional que está devotada para los niños en Massachusetts. Nuestra meta es para proporcionar a todos los bebés y a sus familias todos los recursos para que puedan crecer y ser exitosos, lo que es salud, comida, vivienda y todo. Todos, la familia tiene que tener acceso a todos estos servicios y son de alta calidad. Realmente es de esa sociedad la colaboración que nos permite juntarnos y juntarnos, ves, el cuidado de salud, todo lo que es cuidado infantil, vivienda. Y también van a oír de nuestros facilitadores de trabajadores que le están ayudando a que logremos todo esto y que tengan esta experiencia en el área en el que están trabajando para avanzar las prioridades a los líderes con experiencia y todos los que tienen esta experiencia, que son padres o practicantes. También es de acciones colectivas. La agenda identifica 10 prioridades para lo que es la comunidad, para organizarse utilizando las estructuras ya existentes, cuáles son las coaliciones que están avanzando en nuestro trabajo y conectándolos con ellos, y los nuevos en donde lanzamos estos grupos de trabajo de los que vamos a hablar. Y finalmente, también incrementar la conciencia. Esto es para mantener el focus en todo lo que es los problemas y las voces de lo que son los niños. Con esta agenda estamos enfocándonos en 5 diferentes componentes. Lo primero es familias que son financieramente seguras, es experiencias de alta calidad. La tercera es exitosos, una fuerza laboral. También un robusto sistema y estructura de asociaciones y también lo que son comienzos sanos. En la siguiente
diapositiva podemos ver todo lo que resalta las 10 prioridades, de cómo fueron desarrollados, cómo fueron representados nacionalmente y por todo el espectro, el número de unos y los padres y los practicantes que nos informan de esas prioridades y ven en dónde son las áreas de enfoque y de acción y cómo cada prioridad se relaciona con cada uno de estos. Para asegurar a las familias, están también algunos enfocando lo que son comienzos de saludables. Y esto nos trae al año pasado y todo lo que hemos logrado juntos desde enero del 2023. Para empezar, en el 2023 de enero, celebramos el lanzamiento de la agenda en Massachusetts. Y podemos enseñar eso rápidamente. Aquí es nuestro video que fue para celebrar el lanzamiento. Y si no lo has visto, lo podemos en el chat y te recomiendo que lo veas desde varios socios y su participación, su participación y sus reflexiones. En marzo del 2023 nos juntamos y formamos lo que es la estructura y lo que es la participación y nos partimos en esa estructura en lo que son los nuevos y asociados o socios ya existentes y estos nuevos trabajadores. También hablamos mucho de la participación y de lo que eso significa. Identificamos dos caminos. El primero es esta participación relajada, el pensar de cómo puedes participar en la agenda, incluso si no puedes venir a una junta, si no puedes estar aquí el día de hoy a las 12:30, pero puedes ir a la campo después y puedes ver la junta o puedes usar Google Docs y revisar la agenda y ver las diapositivas, proporcionar también proporcionar comentarios y verlos por YouTube. También sabemos que las cosas de tiempo real son importantes. Estamos utilizando nuestras asociaciones e iniciativas, Girl Strikes for Children, que son las llamadas a las 9:30 y en la noche para tener conexiones, para presentar, tener conversaciones y las coaliciones de socios y cómo trabaja la agenda. En junio tuvimos nuestra junta y finalizamos nuestros planes después de revisar sus comentarios y sus comentarios de la primavera informaron estas piezas estructurales de cómo íbamos a hacer participar con los líderes y los escuchamos a todos y que ustedes querían ver una representación estructural de esta experiencia en la agenda. Y así es como lanzamos los primeros grupos de trabajo y en agosto celebramos con Project Bread y Feed Kids Campaign, que son socios, cuando Massachusetts hizo que era permanente el alimentar a todos los niños en Massachusetts. En septiembre lanzamos públicamente la página web para que nos pudieras visitar, para saber más acerca de la iniciativa e involucrarte. Esto nada más es muchos de sus comentarios y grupos de enfoque que nosotros posteamos mientras estábamos desarrollándonos para ser un recurso para todos ustedes. En octubre del 2023 celebramos con Healthy Family Tax cuando el Estado pasó un crédito de impuestos y también créditos para las familias en Massachusetts. En noviembre lanzamos los grupos de trabajo y empezamos a reclutar. Y eso nos trae ahora que es diciembre. En unos minutos nos vamos a mover hacia los grupos y lo que nosotros queremos hacer es tener reflexiones de ustedes del año pasado y nos gustaría regresar a nuestros facilitadores y a nuestro host del evento de enero, Mo, que ha estado aquí desde las partes iniciales de este proceso, pero no ha estado tan involucrado en los últimos meses. Entonces queremos tener reflexiones de ti, de todo lo que nosotros hemos logrado el año y que tienes para los socios durante los grupos de trabajo. Muchas gracias, Marisa, y esto es una introducción.
una presentación y estoy muy contenta de ver a tantos de ustedes que se hayan juntado a esta junta. Es maravilloso ver a todas las cosas que han pasado en este año. Dos cosas que resaltaron que yo quería tocar es, del principio, este ha sido un proceso que ha sido inclusivo y ha estado pensando en todas las diferentes partes del campo y que tener practicantes en todos los niveles que puedan tener un rol y ser parte de cómo sus voces son presentes. Y eso pasó durante la planeación al principio, cuando era maravilloso el ver la experiencia y cómo se ha presentado en el trabajo en el que ustedes están haciendo. Eso es fenomenal y es también la ruta para el éxito. El único consejo es que sigan siendo inclusivos de todas las partes del campo, porque eso ha sido el poder de este movimiento, el tener las personas que sus voces y las cosas que les importan tienen un lugar y cómo avanzar. La segunda cosa que iba a mencionar es que ha sido maravilloso el tener este plan. Esto es lo que nosotros estamos haciendo y estamos trabajando. Y el nosotros es no nada más las personas que están sentadas en el cuarto con Amy o en la llamada de las 9:30 de la mañana o en la noche. Somos todos. Y de que todos tienen una pieza de eso y que puedes utilizar y participar con socios que ya están trabajando en esos espacios y que su liderazgo ha sido activado para el bien de todo este grupo. Y ha sido maravilloso ver todo eso. Les puedo decir que otros campos están un poco celosos de lo que ustedes están haciendo y les he mostrado lo que ustedes están haciendo, de que esto es posible cuando trabajan juntos y cuando se escuchan y crear un espacio donde todos pueden hablar, de que 1000 voces son parte del proceso en el inicio, son abrumados de qué maravilloso puede ser eso para sus campos, al ver qué tan increíble ha sido para este. Gracias, me encanta ver a todas las personas aquí. Mantengan el buen trabajo porque nuestros niños lo merecen. Gracias, y es maravilloso tenerte. Te vi en la fiesta y me regresó a octubre, en lo que estábamos desarrollando la agenda. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a partir en grupos de trabajo. Nada más las logísticas. Si tú estás dependiendo de la interpretación en español para lo que es el cuarto, lo que te voy a pedir es que automáticamente te voy a asignar a un grupo y tú regreses al principal. Vamos a tener interpretación en este y vamos a estar teniendo las mismas conversaciones en el cuarto principal. Mantén eso en mente. Y la siguiente pieza que yo quiero compartir es que cuando nos pasamos a los cuartos, unos de estrategias del equipo va a estar aquí y van a reflejar en el año pasado. Creamos un Mentimeter. Te permite tener comentarios y va a también a popularse automáticamente y vamos a poder ver todas las respuestas. Y lo que vamos a pedirles es de que estás orgulloso del año pasado, lo que hemos logrado. Puede ser cualquier cosa, puede ser lo que es el éxito, la campaña que pasó la legislatura, de una sociedad, una nueva relación que has establecido, tu participación en grupos de trabajo, el sentir que tú has proporcionado dirección a esos grupos y que también los has podido dirigir en una dirección. Hay una diferente variedad de opciones que están ahí predeterminadas en reflexión. La segunda es de que si tú puedes lograr un año, solo una cosa el próximo año, ¿cuál sería? Viendo hacia el futuro, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son las piezas en las que quieres trabajar? Eso también puede ser desde alcanzar a que sea cuidado universal en Massachusetts. También específico, quiero asegurarme de que quiero asistir a 3 juntas en la tarde y asegurarme de que esté trabajando en un grupo de trabajo. Damos la bienvenida a cualquier pieza y los facilitadores, tú vas a poder tener esta diapositiva para que puedas también ver estas preguntas y vamos a estar ahí en 15 minutos y vamos a regresar al cuarto principal para estar juntos. Y después de esto voy a asignarles todos a un breakout room. Si estás utilizando la interpretación, salte y ven al cuarto principal. All right, thank you all. Gracias a todos.
All right, so like I said, the Mentimeter will be open and it would be great to collect everyone's thoughts on Como yo both les dije, el Mentimeter va a estar the current abierto tax year as well y as tal, sería muy bueno the tener upcoming year. las reflexiones del año pasado y qué piensas del siguiente año, cuáles son tus metas y tus prioridades para que nosotros lo podamos dentro de nuestra planeación. Y vamos a movernos a algunas actualizaciones y vamos a pasar el tiempo escuchando de los grupos de trabajo y de nuestros facilitadores, así como de y para empezar, nada más darles una revisión de todos los grupos que existen. Tenemos siete diferentes de trabajo que están y el séptimo está pasando rápidamente. También tener una asociación con Project Bread, que también para terminar con la comida de esos 7 grupos de trabajo, hay facilitadores para cada uno. Para Workforce Compensations, los facilitadores son estrategias para niños y el Center for the Study of Child Care Employment en la Universidad de California en Berkeley. El 4, que es el desarrollo de monitoreo y screening, son the United Way, the Massachusetts Act Early. Para lo que es el 5, es los facilitadores son en Neighborhood Villages. Y para el número 6 es Edward Street. Para el 8 es Boston Area Radio Inspired Network. Para los 9 es Reach Out and Read and Child Health Equity Center. Y para el último, el 10, que será una forma de asociación con Project Bread. También tenemos algunos líderes con experiencia que han estado uniéndose, que están ayudando a planear y liderar los grupos de trabajo. Y tengo algunos de estos y también listé a grupos de trabajo donde estamos reclutando para personas que tengan liderazgo. Si conoces a alguien que esté interesado, sabes de alguien que esté interesado. Continue to recruit for that. Yes. And Marissa, also, can you just give a little bit, we have a couple of experience with this today. Y tenemos algunas experiencias con esos, pero dame otro sentido de lo que ese rol es. Lo que nosotros estamos haciendo para cada uno de los grupos de trabajo es que utilizamos, por ejemplo, el número 4 está enfocando con el monitoreo y el que es United Way of Massachusetts y el Massachusetts Act Early, que vamos a escuchar un poquito. Carla y Kate, estamos trabajando en asociaciones con nuestros líderes que son Corina y Laura para planear las agendas de las juntas, pasar los siguientes pasos, pasar de recomendación. Son los líderes de este grupo de trabajo y están preparándose los planes para los grupos de agenda y cómo están avanzando esa prioridad. Lo que estamos buscando con los líderes son individuos que pueden traer esa experiencia a la conversación. La mayoría son los padres o practicantes que identifica ese número 1 como lo que es la continuidad de elevar las fuerzas y dependiendo del grupo de trabajo son diferentes perspectivas que están buscando. Para el grupo número 2, un ejemplo es Marlo, es el dueño de una educación temprano y también tenemos buscar algunos que tengan perspectiva de trabajo y estamos buscando también a otro profesional de cuidado temprano que trabaje en otro tipo de campo que también pueda traer esa perspectiva. No sé si quieres que diga algo más de esa pieza. Y también viene el chat de Naomi también que trajo el recordar a todos, recordarlos de otras prioridades que hay fuera de estos grupos de trabajo y vamos a estar hablando de una sobrevista de las coaliciones en lo que están trabajando
y lo que están planeando mientras nosotros estamos yendo hacia el siguiente presupuesto, que vamos a pasar a las siguientes diapositivas en Jeremy, donde tengamos la estructura y la alineación. Sabía exactamente con lo que estaba pensando. Esto tiene todas las diferentes prioridades de la agenda en él. Y puedes ver el lado derecho, que están los grupos de trabajo, los 7 diferentes y esas prioridades. Y en el lado izquierdo puedes ver las variedades de coaliciones y lo que representan. Si alguien de nuestra liga puede ver la liga virtual de la agenda y también se puede ver en nuestra página web y cómo están representadas por coaliciones y los trabajadores. Other slide. Thank you. All right. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y la última pieza que queríamos compartir aquí son las juntas. Algunos de los grupos de trabajo ya tienen sus juntas en el calendario y otras las tienen pronto. Pueden verlas ahí, las fechas, las vamos a poner en nuestra página y vas a ser capaz de ir a eso. Si estás interesado en alguno de estos grupos de trabajo y no has estado inscrito, puedes firmar para estos grupos para asegurarte de que tengas todas las comunicaciones por email, todas las notificaciones, sus siguientes juntas y todo eso. Podemos poner esa liga en el chat para que también la tengan. Y ahora la coalición, como ya lo mencioné, en nuestro año de revisión, varias de nuestras coaliciones tuvieron avances muy buenos por los últimos años, como Project Bread, que está poniendo los almuerzos en las escuelas y estamos trabajando con ellos para empezar una sesión de escuchar acerca de los programas para el adulto también. Group members to kind of kick off. Y también se lo vamos a enseñar a los grupos de trabajo para empezar esa conversación. Y esa va a ser la siguiente actividad. También sabemos que el proyecto Spread está trabajando en una campaña muy grande. Ya están pensando en el hambre en Massachusetts y cómo dirigirnos. Entonces, estamos esperando actualizaciones para el nuevo año. También vimos actualizaciones acerca de los reembolsos que pudieron pasar ese alivio de impuestos para las familias, la coalición de Common Start, que está en medio de planear en enero oportunidades regionales y para las personas que se quieran conectar con Common Start para que entren a sus distritos y presar a los representantes y senadores que están en esos lugares, que están en los comités de educación y el pensar en siguientes pasos para tener participación en los siguientes meses, en enero y en febrero. Y también nosotros ya hablamos esto. Estoy muy emocionado en el Cabildo, testificando junto a la Junta de Educación para hablar de todos los proyectos de los que estaban hablando acerca de la coalición Common Start. Y también empecé que si tú quieres poner la información para nuestra coalición de Lift Our Kids, porque tienen un día de cabildo. Y también estamos pensando en que muchas de estas coaliciones lo que están pensando es FY25 State Budgets, que es el proceso estatal del siguiente año que empieza en enero. Y las coaliciones van a empezar con ese proceso pensando en sus prioridades de presupuesto para el próximo año y lo que van a estar pidiendo. Con eso vamos a transicionar hacia nuestro grupo de trabajo, las actualizaciones. Y Naomi, si puedes poner esa información en el chat. Ahora Amanda les va a explicar un poquito acerca de la actividad diseñada para el día de hoy. Gracias, Marisa. Gracias a todos. Yo soy Amanda. Hoy voy a estar facilitando esta siguiente parte pensando en nuestros grupos de trabajo que ya han empezado. Entonces, vamos a empezar este tipo de sailboat, que es lo que nosotros hicimos en la última junta. Lo que vamos a hacer
podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos un grupo, cada uno es un bote y quiere ir. Entonces, su meta es una isla que está ahí, que puede, entonces, y que es lo que los mantiene moviéndose. Entonces, vamos a ver cada uno de los facilitadores, si es que están aquí, acerca de cuáles sus respuestas son para estas preguntas y de algunos otros para ver alguna o escuchar una reflexión para recordar es que estamos utilizando servicios de transición, entonces traten de explicar, de hablar un poquito más lento y vamos a empezar con Marisa. Entonces, solo un minuto. Las compensación, no, los objetivos y nuestra meta es, yo soy Marisa Pierre, yo soy directora. Estamos facilitando el 2 en una asociación con el Study for Child Care Employment en la Universidad de California. Y entonces, Annie, que trabaja para el centro, ha sido un recurso impresionante en planear nuestras juntas y pensar en los siguientes pasos para nuestro grupo de trabajo. Estamos muy emocionados de tenerlo dentro de nuestro equipo. Marlo también es un líder con experiencia. No sé si Marlo está aquí y también también ha sido de mucha ayuda. Estamos buscando en reclutar a líderes con experiencia para añadirlos a nuestro equipo. Nuestros objetivos y nuestra visión está enfocado en avanzar la compensación para los trabajadores, opciones y organizarnos también para las acciones para asegurar de que los profesionales tengan acceso a salarios y beneficios competitivos. Esa es nuestra meta, asegurarnos de que los profesionales tengan acceso de lo que son beneficios y salarios competitivos. Lo que nos están parando, lo que nos está separando, no sé si es una de las piezas que nos está deteniendo. Los profesionales es muy amplio, un término muy amplio. Entonces, para definir lo que son los profesionales de educación temprana, las diferentes profesiones que caen dentro de esa sombrilla que estamos contando nuestras juntas y para nosotros desarrollar planes de abogacía, ¿cuál es nuestra incertidumbre? Es el de cómo nosotros vamos a avanzar con estos profesionales que algunos están en salud, otros están en educación, otros en servicios sociales. Es muy amplio y muy diferente. Entonces, esa es una incertidumbre que nosotros tenemos y estamos pensando, pero al mismo tiempo ha sido muy interesante el tener estas conversaciones para pensar de todas las profesionales que trabajan con niños pequeños y alimentar las disparidades compensatorias de que existen durante esos campos. Puedes tener a alguien que está en el campo de salud en adultos y a lo mejor alguien que trabaja con educación temprana es muy significante. Entonces, una de las cosas que nosotros estábamos muy emocionados, el nada más traer conciencia a ese problema de los primeros 3 años de vida son tan importantes y tan críticas en el desarrollo que queremos ver que los profesionales que están trabajando con esos niños sean compensados apropiadamente, que están ayudando, que nos está ayudando a movernos hacia adelante. Creo que Amanda y Jeremy, que nos han estado ayudando tanto para planear las agendas y las juntas y pensar en las conversaciones que nosotros tenemos que tener y algunas cosas como definir ciertos términos y asegurarnos de que tenemos un razonamiento para nosotros, para nuestro pensamiento. Estamos muy interesados en utilizar lo que es los ingresos del diario
porque todos están haciendo menos de lo que son lo suficiente para vivir. Y eso nos ha ayudado a avanzar a los siguientes estados después de tomar esa decisión. Creo que esa es mi isla, mi ancla y mi viento. También por favor, les voy a recomendar que están hablando un poquito más lento. Y quiero preguntarle a alguien en general, al grupo que quisiera añadir. Leslie Baker Breakout room. Leslie, did estaba- you want to just add a comment or two? estaba en mi break room y me gustaría añadir. No estoy en este grupo de trabajo. I misled. I misled. Leah Cooley is here and Ah. she's. Leah Cooley está aquí. Es muy emocionante estar en este grupo de trabajo y ver la posibilidad de ser compensado por algunas de las cosas que nosotros nos ha estado faltando por muchos años para nosotros. Y podría mejor calidad a nuestros sistemas si nosotros estuviéramos compensados o fuéramos compensados con beneficios. Y nos ayudaría a continuar a crecer y aprender. Yo estoy muy emocionada en este grupo de trabajo. Thanks, Leah. Really appreciate it. Gracias, Leah. Lo aprecio We're mucho. moving to work Y group vamos a 4, mostrar al Carla, 4, Kate, que es and Carla, Laura Kellis are y both here. Laura, Colleagues could help me pin que her. están aquí. Yo Yo voy a hablar por Carla y por mí, Carla, porque tiene un resfriado. Yo soy Kate Barlow y yo soy CPC embajadora para el estado de Massachusetts para asegurar que es diseminación de herramientas para escaneo universal que sean accesibles para todos los niños y las familias. Y estamos trabajando para desarrollar planes para incrementar el sistema de capacidad para soportar lo que es evaluaciones, servicios y referidos. Pero por nuestro grupo de trabajo, nuestra isla es implementar el poner en abril lo que son los monitoreos y los escaneados para los asesoramientos de los niños y tener un tipo de información para los sistemas de referido en Massachusetts. Y el tercero, estamos viendo posibilidad pedirle a la legislación. Nada más empezamos con conversaciones al respecto. En nuestra ancla, yo creo que sería es reducir nuestra meta, porque generalmente nosotros nos quedamos atorados en cómo es la mejor manera que las personas pueden recibir información. Hemos tratado de ver cómo ver eso y hay tantas conversaciones buenas en nosotros y podemos cubrir tanto y cómo podemos reducirlo para poder sacarlo bien en junio. Y creo que nuestros vientos sería nuestra asistencia. Hemos tenido muy buena asistencia para nuestro grupo, lo cual es bonito. Carla, esta facilitación, sus habilidades son muy buenos. Nuestros liderazgos tienen muy buenos comentarios en nuestras juntas y son de mucha ayuda y el apoyo de Titus es también muy bueno. Nos estamos moviendo hacia adelante y gracias a todos si han venido del grupo 4, hemos tenido muy buena asistencia y gracias por asistir. Gracias, Kate. Laura, ¿querías añadir algo de tu papel o trabajando con este grupo? Ha sido muy energetizante el trabajar con tanta gente y colaborar con tanta gente con diferentes historias, diferentes agencias y nada más el ver que todos nosotros nos reunimos con estas ideas increíbles y que todos tienen sus propias cosas con las que pueden contribuir a su información. Trabajar con Carla y con Kate bajo la asesoría de Titus. Todos juntos estamos realmente moviendo y estamos logrando algo que es muy tangible y muy accionable y es muy emocionante el ver esto. Al principio yo creía que yo como líder de experiencia, yo no sabía qué íbamos a hacer o qué dirección o cómo lo íbamos a hacer. Yo estoy aquí nada más para el viaje, pero después de tener ciertas juntas, hacemos tanto en estas juntas y realmente
Y también cerramos nuestro enfoque y escuchamos los comentarios de todos. Y creo que hay tantas posibilidades. Estoy muy contenta de estar involucrada en este grupo que es muy interesante. Gracias, Laura. Gracias porque eso ejemplifica mucho de lo que nosotros hemos escuchado de los líderes de experiencia. Y vamos al grupo 5, que es Pino Patel, como representante para Neighborhood Villages, y estar enfocados en lo que es infraestructura y mejoría. Pino, ¿estás con nosotros? Sí. Y puedo empezar. Y Vanessa, puedes también seguir. Nuestro grupo de trabajo Amanda es nuestra representante y ha sido increíble tener a Amanda porque ha sido un gran apoyo, sobre todo en lo que es los mapas de grupo que hemos necesitado y nos hemos beneficiado mucho en sus discusiones. Nuestro objetivo es muy amplio y nuestra ancla, nuestra isla, es que nosotros pasamos las últimas 2 puntos que nosotros tuvimos definiendo términos en nuestros objetivos porque son muchos términos muy grandes. Nuestra prioridad es crear un mapa que articula el desarrollo de la calidad y mejorar lo que es la infraestructura y también las programaciones de alta calidad y también son palabras muy grandes que estamos tratando de romper y definir como un grupo que es de infraestructura. Hicimos un análisis de lo que la infraestructura actual es, cuál es la diferenciación de alta calidad, cuáles son los métricos y cómo se valora. Y después, cuando nosotros hablamos de una variedad de establecimientos y sectores, este sector. Y en esta última junta, Amanda trajo que el grupo 2, Marisa, actionable steps, and that's where I think we're going to start in the new year and really definiendo el sector y queremos colaborar con el grupo 2 para que acercar nuestras juntas para definir lo que es el sector. Esa ha sido nuestra meta y es esto que es tan amplio y hacerlo en pasos accionables que para el próximo año estamos viendo el grupo hasta poder de tal discusión. I am really, really appreciative to be a part of this process and have the guidance of Binal and you, Amanda. It's been incredible to connect with so many, as Binal already said, but so many people in the field in different ways. One of the things that really stands out to me in this project is the depth that we're going into every time. I missed the first one, but I was catching up, kind of reading the notes and the group maps and things like that. And there's really a lot of intentionality around the questions that are being asked and the way that we are really kind of pushing one another in a really intentional way to define what we think. And what I'm thinking in particular is around, we were talking about the gaps in quality last time. And it was really interesting because it turned into this conversation around like, are they gaps or are they genuine obstacles? Like what are they? And that was a really, really neat kind of side path that we started to think about and talk about more. You know, one of the things that we're also really mindful of that Binal touched on too, but thinking of like when we're talking about something so big such as quality, you know, not only how are we defining it, but who's missing in that conversation. And an anchor or a wind. No, I'm going to go one more anchor. It's been tricky with schedules. And I think that that's always going to be tricky. But when we have folks in the field who, you know, nap time might work, and then people who evenings are better. So
The wind, I would say, is the flexibility and finding space. So we've been alternating evening, daytime to make space and meet people where they are. Beautiful. Thanks, Vanessa. Thank you, Bino. We appreciate your work. And I'll just, yeah. Amanda, can I just jump in? I've gotten a few chats just again about the lived experience leaders. And I know, Amanda, you have done so much work. So let me frame it and then I'll turn it over to you. So as we think about this agenda process, as Mo said, having over 1,000 people weigh in virtually, which is another important part of this, you know, to the creation of the 10 priorities, we wanted to make sure that each of the work groups that we were kind of starting up to address the priorities laid out from folks had people with lived experience. We were inspired by Washington State that actually passed a bill around folks with lived experience. If you are sitting on a state committee or a task force or a work group and you are there for your lived experience, that you are compensated and that you are kind of, it's an important part of thinking about as we're creating recommendations or policy, that we have folks who are living the experience now. And we wanted to model that within the work groups for the early childhood agenda. So Amanda has been an incredible, persistent resource go-getter to think about how to connect with folks and to make sure that our work groups have that kind of representation, so that we have folks, as you've heard, kind of in many different parts of early childhood, but also that we are focused on on lived experience. So Amanda, I'll turn it back to you, and then you can give a quick kind of where we are in that process and then go to the next work group. Sure. Thanks, Amy. I just put into the chat a one-pager on the lived experience role that I've created. It's in draft form. Please, it's in draft form. But I think when I talk to people about lived experience leader, I think of it as folks who live, work, are at the intersection of the topics that these work groups are focusing on. So specifically, work group 9, we're thinking about health systems and early childhood systems. So folks who have experience with both and are interested in improving the way that those systems interact. We're looking for the voices of providers, parents, caregivers, family members, anyone who's affected by maybe the gaps that currently exist in the system or the ways that we want to improve it through the goals of the agenda. If you want to become a lived experience leader, I'd love to talk to you. If you know someone who might be a good one, I'd love to be put in touch with them. And I am not above cold emailing. So anyway. I'm gonna add Amanda's email to the chat, Amanda, because you're facilitating. There you go. Thank you. All right. So I'm gonna let's move to work group 6, the SS partnerships. Local infrastructure and partnerships with Kim, Eve, and Wairimu. I saw some of you here. Kim? Kim's here. Hello. Hello, Kim. Oh, they have excellent. a great visual. Well, thank you. So I'm Kim Davenport with Edward Street. My colleague Eve Gilmore is also on the call. And we are excited to share a few updates on the local infrastructures and partnership work group number 6. And I don't believe Wairimu is on the call. I keep checking in the very large list, but we can tell you more about her. So we created just a little visual when we got hey, we're working with this concept of island and sailboat and anchors and winds. And so as you can see in this very relaxing slide, where we're heading to is in the far horizon. What work group number 6 is aiming for is to create a blueprint for a thriving local early childhood system. So what does the local structure need to look like? What are the local partnerships? And how does it all come together? So it is a large idea that would be a tool or a set of tools that any community, and we have 351 of them in the Commonwealth, but any community could pick up and begin to assess where they are as a community with an early childhood system, and then figure out their next steps to building and sustaining a thriving local early childhood system. Some of the, I guess the anchors was the second thing. Some of the anchors here is that the journey is big and complex,
And while it looks pretty steady to go from where the SS partnership is to the horizon, anyone who's a sailor, and Eve learned how to sail when she was very young, knows that anything could happen. A rudder pin could just fall off and then you're stranded, rudderless. That won't happen because we have some fantastic supports from strategies from our lived experience leaders and our work groups, so we won't lose the rudder, but there are a number of components that get us, that could intercept us as we're trying to make our way to the shoreline. The scope of the blueprint could be pretty large, and we found that out when we in our first meeting. And so being able to narrow down the first focus point, it's kind of like your foundational blueprint that you need, and you can build out from there, but really getting that point we're going to build out first is something that our work group's going to be investing time in in January. And then just securing meeting time, not unlike other work groups that have shared, we have great participation, but thrive for more and want to be able to have as many people participate as possible. So finding those common times to meet. I think we've lost Kim there. Eve, Yeah. did you want to pick up or add anything? Sure. If you Connecting can, the dots, yeah, I infrastructure think to she- help families there she and with young children connect to services. And this is really grounding us in recent landscape analysis work that happened across the state. We're really excited that Melora Balson and Lydia Icky have been part of that research effort, along with folks, Dr. Diane Schindler and Dr. Kim Lucas, who have really advanced the work and the foundational research that we can dive into and build from. We are excited about welcoming Warimu Macharia, who is our lived experience leader. She's really helping us turn some of those insights into action. And we're looking to secure 1 to 2 more lived experience leaders. We want to make sure we've got a wide enough geography so the winds can come from all directions. And we're looking to ensure we have more family representation, because they are the ones searching for these system supports, as well as maybe a family navigator, someone who works directly with families trying to make these connections. And then the third thing that Wins at Work that we're excited about is that we're able to learn from an amazing array of local examples. We've already started to uncover them in our early meeting through the connecting the dots, infrastructure, landscape. We're learning where there are things that communities have done that have worked and that we can fold into our blueprint. So we're very excited to learn from those local examples. Eve, anything to add? No, I think the diversity of our group is very helpful to us. And as Kim said, we're about to start to pace out inviting some different communities to come to the table and share where they've been and what they're building. And I think that's going to really incite some pretty deep and rich conversation going forward. So we're looking forward to moving from our first 2 meetings into meeting every month, and that'll help enrich the process as we go forward. Thanks. Wonderful. Thank you, Kim and Eve and the SS partnership. We're going to move to Hillary. Hillary O'Doy is Hi. the facilitator for the public education campaign. And I know that Patty, the lived experience leader, is also here. Liz is also here too, Amanda. Oh, So it's Liz, wonderful. Liz Also pin all Hallgrell of and you. Patty. Yeah, Great. they're both here as well. Thank you so much, everyone. Hi, I'm Hillary O'Doy. I'm with Barron, which is the Boston area Reggio inspired network. I'm going to try to remember to talk slowly because I talk very fast. Actually, Jeremy, can we take down the slides so we can see everybody? It was great to just have that flash. Yeah, that was nice. There we go. Great. Thank you. So we are heading up the public education campaign, which is a campaign to demonstrate what high quality really looks like in the field. We have only had 2 meetings, October and November, so we are really excited to be
I'm sorry, November and December. We're very excited to be kind of picking up the momentum for January and kind of zooming in a little bit more closely on some of our goals. We've been just talking about our January 19th meeting is at 3 p.m. So we are alternating between 3 p.m. and 7 p.m. So those of you who haven't been able to join us, please come and join us. We've had good turnout so far and a good diversity of people arriving as well. We are aware there are other campaigns out there, so we don't want to have to reinvent the wheel for campaigns that are already out there. So we did just share a few links just to be looking really closely at other people's work. Amanda, you sent us a great document that tells us, why isn't early childhood out there? What are the blockades? So we're really kind of digging deep into the research of what obstacles we're up against in running a high quality campaign. We are considering our audience, and we believe that parents, families, educators, and politicians are all our audience. To run a strong campaign, we need to know our audience, we need to know our message, and we need to know our action items. So those are our 3 key goals right now. And we believe our action item is going to be, certainly for more advocacy, talk to your politicians, and we are trying to figure out our modalities of the campaign. So we've recently just talked about whether social media would be a good place for us to start, since it's free and that's where most people get their information. But we do have also a common interest in raising and elevating the language that we use within the field. So we think we can embed that into our campaign and know that we can look at EC 101's glossary, for example, for terms that are great terms to be used moving forward. So we think that that's something that's important to elevate. Some of the little logistics, I think, are the things that are more of our anchors, like what do we do about photo images and permissions, and how do we collect that? And can we use photos we already have? And should we do a backward design and look at the photos we have and then, go backwards? So it's really just kind of coming up with the logistics of how to run this. But I think the wind that we have is the excitement for the people behind this, behind the ideas. We think we want to come up with 5 very succinct, very clear messages through the group map work that we're doing to kind of see what comes up and what people in our group. There's 31 people signed up to be part of this number 8. So we want to get their input, even if they've not been able to join us, to figure out what are if we were going to do 5 key messages about quality, what do they look like, and how do we succinctly word those, and where do we put them? So we're really excited for January's launch to kind of get past the holidays and to get our focus reshifted towards coming up with some kind of acronym slogan if we're starting our own social media campaign, how we're going to link that to strategies. All the logistics are working themselves out right now. So we've had a good turnout. We've got some great ideas on the table, and we're excited to keep them moving forward with some strong wins, I think, behind us. There's some motivation here for sure. Liz and Patty, I don't know if you have anything else to add. I think covered most of it. Or Marissa. Marissa's our leader. She's been amazing. So thank you so much, Marissa. Feel free to jump in. Yeah, I think just Liz and Patty, why don't we see if Patty has anything to say first, and then we can go to Liz. Thank after. you. I'm just excited to be part of the team. I have been living in 2 countries for the past 3 months, but as of January, I'm staying here, so I'll be more focused on that so I can get more hands-on. And Hillary is really good of giving ideas and push, and then I'm happy for that because I need that push to get me through. So I look forward to working with them. Thank you. Thanks, Patty. Liz, anything to add? Oh, yes. Hold on. Screenshot to really cute baby. Multitasking for lunch. So yeah, I just wanted to echo what Hillary had said. She is wonderful leadership for this group. I think the common theme that I'm hearing from the other work groups that I find is just the narrowing down, because there's so much information and so many people have such valuable input, and what is it that we want to highlight? How is it that we want to go about it? So I would say things that are going great is we have a great leader, and we have some really important work to do, and people are sharing some really exciting ideas. The roadblock being figuring out the how, what, where, when. I'll insert baby growl. So that's all. Thanks for having me.
Thank you, Liz, and thank you, Team Public Education Campaign. We appreciate it, and we're excited to see where your work goes in the new year. Last team up, I think it's just Janet from the team here. Janet, are you with us? I am, yes, Janet Boswell. Excuse me. I'm with Reach Out and Read, and my colleague Alex Chu and I are joining forces with Allison LeBlanc, who is from the Child Health Equity Center at UMass Memorial. Neither one of them could be here today, but they trusted me with this. And I didn't bring any visual aids, but our subject is strengthening the tie between the healthcare and the early education and care sectors. And we have had 2 meetings so far. Our goal ultimately is to have a model of seamless integration between the 2 sectors. And it is, if I'm picturing the island is really far in the distance right at the moment. Some of the challenges, the anchors that we've run into is that it's really hard to think about this issue in a digestible enough piece that we can tackle it in the amount of time that we have, just because there are so many, it intersects so much with huge structures like the healthcare financing system that we have no control over. And I would say the other major anchor is understanding who needs to be in the room. We haven't had any luck so far with recruiting lived experience leaders. And quite frankly, our turnout at our last meeting was a little discouraging. So we need to do more to get the word out, and in the new year, more to get the right people in the room. It's hard to imagine tackling this issue without a potential major category of implementer, which is pediatric primary care providers. And this is a particularly bad time, I personally found, to approach them and ask them to take on additional major projects like this, because they're all kind of rope-a-dope from COVID and from all of the sequelae of that, understaffing, overstressed. But our first round of reaching out to lived experience leaders in the healthcare sector has been fairly, people have been really interested in the work and really enthusiastic about the fact that we're doing it, and completely overwhelmed and unable to personally get involved. So I'm really grateful for the tools that we can share with them about how they can interact with everything in base camp without actually being able to attend another meeting on a regular basis. So that's been great. And Amanda has been really helpful in our trying to do a landscape analysis of where have people tried to make these 2 sectors work together in the past, what have been some of the challenges, what have been some of the successes. And that's been a really useful way, I think, for us to approach the conversation. But we're really looking, like everyone else, we're really looking forward to digging into this more at the beginning of the year. Thank you, Janet. We appreciate it. I know that the lived experience leaders has been a challenge, but I thank you everyone for sharing your updates from the work groups. I hope that if you're not yet involved in a work group, that hearing from the facilitators and the lived experience leaders makes you more excited about jumping in. And even if you're not able to attend every meeting, or honestly any meeting, signing up for the materials via the sign up link that I'm sure has been in the chat multiple times will allow you to go back and rewatch them. And any participation is really appreciated. And I hope that anyone who's keen on joining can see that some work groups are a little bit further along than others, and that's just fine. That we are here to support. We, the SFC team, all of you participants, are here to support the process that all of the work groups are going towards their goals in 2025 and beyond. So
an appreciation, a thank you to all of our facilitators, all of our lived experience leaders, and I'm passing it on to Marissa for some next steps. Thanks, Amanda, and thank you all for sharing updates. It's even great for us. I think we're probably the most connected to all the different work groups. We get to hear these updates occasionally through our staff meetings, but even for me listening to that for the work groups I'm not a part of, it was really great to hear some of those updates and what everyone is working on. All right, so with about 5 minutes to go here, the last thing we have in the agenda is just a couple quick updates, and then we have some, buffer time for question and answer if there's anything. So the first piece is, as Amanda sort of shared there, get involved. So join a coalition or join a work group. We put that link in the chat there, so you can go ahead and click on that. And as she mentioned, if you can't make it to the meeting times, that's okay. Basecamp is there to be a resource. It really is, once you get into the application, it really is pretty intuitive to work on. You can see all the different folders. You can see all of the various recordings and documents as they start to draft. The other thing that we wanted to share with you all today is that we are planning our spring convening for May of 2024. And we are planning for an in-person meeting in Worcester, Y Massachusetts. estamos en una junta en persona en Worcester, Massachusetts. Y vamos a salir de eso. Y para que tengan una oportunidad de todos ustedes a unirse, como el año pasado. Estamos hablando del 8 de mayo del 2024. Nada más vamos a formalizar la fecha, se los vamos a mandar a todos ustedes y vamos a seguir ahí. Tenemos un par de minutos y queremos daros algunos tiempo extra a preguntas y respuestas, nada más a ver si alguien tiene alguna última reflexión que les gustaría elevar para todo el grupo. Amy, si quieres añadir algo, por supuesto. Estoy muy emocionada de estar aquí. Nada más quiero compartir el Men's Meter. Esto es difícil, pero como ustedes pueden ver, la colaboración es lo que nosotros estábamos más orgullosos este año. Es increíble el ver lo que las personas han hecho para este movimiento. Y vamos a asegurarnos de que la segunda pregunta que nosotros vamos a tener es una cosa que quieres llegar, porque tenemos actualizaciones tan robustas de todos los grupos de trabajo. Vamos a mandar esto. Estamos muy emocionados de escuchar todas las actualizaciones. Entonces, tenemos que ir a Basecamp y añadir las notas. También inscribirse para un grupo de trabajo. Vamos a poner esas ligas en el chat. Y creo que hemos escuchado algunas experiencias de los grupos. También creo que la interseccionalidad de este trabajo como estrategias para los niños en lo que es educación temprana y también pensar más allá, es pensar en todos los lugares en los que necesitamos tener a las personas que entren dentro de este proceso. El chat ha estado maravilloso y vamos a darle seguimiento al chat porque es de mucha ayuda, sobre todo en la experiencia de Zoom. No sé si alguien quiera salir de embudo y quiera compartir últimas reflexiones. O alguna palabra de que tú estés sintiendo en este momento. Edna, ¿cuál es? Motivada. Edna, ¿qué es lo que estás sintiendo tú? Inspirado y abrumada. Estás en mudo.
nada más puedo decir que es tan democrático y quiero aplaudir por participar. Parece que hay 80 personas en esta llamada y el poder abrir de que todos están haciendo. Nunca había sido parte de alguien que está en un proceso tan inclusivo y democrático. Siempre parece que todos somos parte de la mesa y entonces, porque realmente siempre estoy en grupos en que todos toman decisiones, pero es bonito sentir de que todos podemos ser involucrados y de que pueden ser tan transparentes y sentirse tan bienvenida. Es muy refrescante y ese compromiso para las experiencias de vida es particularmente inspirador para que nosotros sepamos de las voces de la gente que hace ese trabajo todos los días. Nunca había visto algo así o experimentado algo así. Entonces, felicitaciones. Justin Pasquarello, what are you feeling? You put it in the chat. Yo estoy impresionado de que tienes también un grupo muy fuerte y estoy muy emocionado. Yo sé que todos están muy ocupados y el trabajo que hacen todos juntos es de mucha inspiración. Marisa, ¿algún otro comentario? No, gracias a todos por estar aquí. Fue muy bueno. Yo espero que haya hablado lo suficientemente lenta para la transición, pero ese es mi desarrollo, esa es mi meta de desarrollo también. Gracias a Excel y gracias por ser un gran socio también. Y también han sido expertos y trabajar y ayudarnos a traducir los materiales al español. Y con eso también apreciamos que es el 19 de diciembre y que las 80 personas se presentaron. Vamos a dar seguimiento que les vamos a incluir la liga para lo que es la grabación de la junta y también el Ventometer y también para que puedan apartar la fecha. A lo mejor no nuestro típico, a lo mejor más tarde en la tarde para lo que es en mayo, para tener una ventana, porque entonces el tener una junta a lo mejor tampoco funciona para todos, pero vamos a mandar esa información lo antes posible y nos gustaría también que se unieran en persona, lo cual es difícil. Sabemos que las logísticas importan, pero también esperamos que las personas puedan trabajar dentro de su programa con las familias para poder estar en persona. También vamos a mandar la revisión de enero en enero con una alerta y vamos a incluir esta información. Gracias por haberse unido con nosotros y los alentamos a que sigan conectados a Basecamp y también que nos pueden mandar correos electrónicos o unirse en la llamada con nosotros y les deseamos todo lo mejor y los vemos en el 2024. Muchas gracias por haberse unido.